He aquí la historia que me contó Shen Lin Sheng. Un viejo amigo suyo estaba echado a la hora de la siesta. Un día de verano, cuando vio medio dormido la vaga figura de una mujer que, eludiendo a la portera, se introducía en la casa vestida de luto, cofia blanca, túnica y falda de cáñamo. Se dirigió a las habitaciones interiores y el viejo al principio creyó que era una vecina que iba a hacerles una visita. Después reflexionó. ¿Cómo se atrevería a entrar en la casa del prójimo con semejante indumentaria? Mientras permanecía sumergido en la perplejidad, la mujer volvió sobre sus pasos y penetró en la habitación. El viejo la examinó atentamente. La mujer tendría unos 30 años. El matiz amarillento de su piel, su rostro hinchado y su mirada sombría le daban un aspecto terrible. Iba y venía por la habitación, aparentemente sin intención ninguna de abandonarla. Incluso se acercaba a la cama. Él fingía dormir para mejor observar cuánto hacía. De pronto, ella se levantó un poco la falda y saltó a la cama, sentándose en el vientre del viejo. Parecía pesar 3000 libras. El viejo conservaba por completo la lucidez, pero cuando quiso levantar la mano se encontró con que la tenía encadenada. Cuando quiso mover un pie, lo tenía paralizado. Sobrecogido de terror, trató de gritar, pero desgraciadamente no era dueño de su voz. La mujer, mientras tanto, le olfateaba la cara, las mejillas, la nariz, las cejas, la frente. En toda la cara sintió su aliento, cuyo soplo helado lo penetraba hasta los huesos. Imaginó una estratagema para librarse de aquella angustia. Cuando ella llegara al mentón, él trataría de morderla. Poco después de ella, en efecto, se inclinó para olerle la barbilla. El viejo la mordió con todas sus fuerzas, tanto que los dientes penetraron en la carne. Bajo la impresión del dolor, la mujer se tiró al suelo, debatiéndose y lamentándose, mientras él apretaba las mandíbulas con más energía. La sangre resbalaba por su barbilla e inundaba la almohada. En medio de esta lucha encarnizada, el viejo oyó en el patio la voz de una mujer. Un fantasma, gritó en el acto, pero apenas abrió la boca, el monstruo se desvaneció como un suspiro. La mujer acudió a la cabecera de su marido, no vio nada y se burló de la ilusión causada, pensó ella, por una pesadilla. Pero el viejo insistió en su narración y como prueba evidente le enseñó la mancha de sangre. Parecía agua que hubiera penetrado por una fisura del techo y empapado la almohada y la estera. El viejo acercó la cara a la mancha y respiró una emanación pútrida. Se sintió presa de un violento acceso de vómitos y durante muchos días tuvo la boca apestada, con un hálito nauseabundo. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira y acabamos de escuchar el cuento El fantasma mordido de Piu Song Lin. Y hoy estamos aquí para hablar de lo prohibido, de lo misterioso. Así como dice un proverbio, la fruta prohibida es la más dulce, queremos hoy saber de dónde vienen y qué implican los tabúes en nuestra sociedad e incluso en la realidad física. Entonces, lo primero, como siempre, es saber de dónde vienen estas palabras. Siempre es bonita la etimología. Entonces, pues la primera vez que se mencionó en Occidente la palabra taboo, es decir, T-A-B-O-O, que más tarde derivaría en el español tabú, es en la obra A Voyage du Pacific Ocean,
donde el navegante y explorador James Cook y su compañero James King recogían las impresiones de su tercer y último viaje. En el libro se mencionaba la palabra tabú como la denominación que empleaban los pueblos polinesios para referirse a una serie de alimentos cuya ingesta estaba terminantemente prohibida. Es decir, que en su origen el tabú era un concepto meramente religioso, que englobaba a entidades, animales o humanas que estaban revestidas de sacralidad y que por tanto no estaba permitido matar, lastimar ni comer. Muchos antropólogos han relacionado el taboo polinesio con una de las primeras estructuras religiosas de los pueblos prehistóricos, el totemismo, cuya base principal es precisamente la veneración de ciertas entidades como portadoras de una fuerza sobrenatural que conecta con la tribu. Este término es generalizado por los etnólogos cuyo sentido genérico es prohibido y designa una prohibición mágica culturalmente determinada, ya que aquello es tabú, es simultáneamente algo sagrado y a la vez impuro. La violación voluntaria o involuntaria del tabú acarrea, según los creyentes en la prohibición, una impureza personal, una calamidad natural o un infortunio social, ya que su transgresión es castigada con sanciones sobrenaturales que pueden afectar al grupo. En La Rama Dorada, por ejemplo, el libro que compendia expresiones míticas, mágicas y espirituales de varias culturas, el antropólogo James Fraser clasificó los distintos tipos de tabúes existentes en diversas sociedades. Los clasificó de esta manera: los tabúes de acto, tabúes de personas, tabúes de cosas y tabúes de nombres. Los tabúes de acto son, por ejemplo, determinadas relaciones sexuales, del tabú del incesto, prohibición de ingerir determinados alimentos, etc. Los tabúes de personas, bien hacerlos relacionados con jefes o reyes, difuntos, mujeres menstruantes o embarazadas. Los tabúes de cosas, por su parte, son los que están relacionados a cosas particulares como sangre, cabellos, determinadas armas. Y los tabúes de nombres, como su nombre lo indica, son tabúes relacionados a ciertos nombres de muertos, de objetos impuros o de divinidades. El origen de estas prohibiciones es muy diverso. Se halla tanto en mitos y elementos mágicos como en formas más racionales de solucionar problemas tribales y de supervivencia del grupo, en particular miedo a la endogamia, apareciendo también como formas de manifestar la sumisión del individuo al grupo. De esta manera adquieren valor de símbolo. El hecho de observarlos proclama la pertenencia al grupo y su violación ha de ser especialmente castigada. Los tabúes suelen tener, mejor dicho, como objetivo proteger al individuo, pero existen otras razones para su desarrollo. Muchos tienen un trasfondo ecológico o médico, incluyendo algunos que se consideran de origen religioso o espiritual. Los tabúes pueden ayudar a utilizar un recurso de forma más eficiente, pero cuando se aplican solo a un subsector de la comunidad también pueden servir para reprimirlo. Un tabú reconocido por un grupo o tribu en particular como parte de sus costumbres construye la cohesión del grupo, le ayuda a destacar y a mantener su identidad frente a otros, creando así un sentimiento de pertenencia. El significado de la palabra tabú se ha ampliado un poco en las ciencias sociales para incluir prohibiciones fuertes relacionadas con cualquier área de la actividad o costumbre humana que sean sagradas, o esté prohibida en función del juicio moral, las creencias religiosas o las normas culturales. La idea de este tema me ha rondado la cabeza desde la semana anterior cuando estuvimos hablando sobre las historias y los cuentos, los mitos. Porque parte de la clasificación de estas historias son precisamente los tabús, es decir, como esta relación de, por ejemplo, el tabú con los dioses, es una clasificación específica, sí. Tabú con los dioses, tabú con los animales, con ciertos objetos. Vimos esta como división de Fraser, ¿no? En base a esta división, digamos, antropológica, hay una división de los cuentos y de los mitos por un montón de cosas, ¿no? Contacto con las entidades, seres del agua, y hay una específica que es sobre tabúes. O sea, el tabú es con cada cosa. Tabú historias. Tabú con el tabú. ¿No? Tabú con los tabúes.
Sí, o sea, y luego hay una subclasificación, tabú de cómo te relacionas con animales, tabú Bueno, de claro. y así hay historias por a cada cosa. Pues una clasificación muy, muy de biblioteca. Y siempre que se me venía esta palabra y esta cuestión, se me venía esta canción por la que se nombró el capítulo, que no sé si tú has escuchado, The Mm, Sweetest Taboo. no, no, ¿de quién? Pues ahí igual la recomiendo, ¿no? Nunca has escuchado esta banda que se llama, bueno, no sé si pronuncia Sade o Sade, pero se escribe Sade. Como el Marqués Y, de Sade. ajá. Y la cantante es una mujer muy bella, con una de las voces que a mí me parece más preciosas de escuchar. Y las canciones son muy bacanas. No, 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 Es no lo he como una escuchado. banda de los ochentas, una banda inglesa. ¿Y se llama la canción? The Sweetest The Taboo. Sweetest Taboo. Y la canción habla, pues, que más tabú común de los seres humanos, que es el sexual. Entonces es una Claro. canción que yo oía de guagua porque mi tía me regaló en un cassette mezclado con muchas canciones Barbara Streisand, así como de los ochentas, y me encantaba botarme a escuchar. Claro, bueno, de chiquito no, no entiendes No, realmente, ¿no? Así no, que no. podemos ahí poner unos límites del tabú, ¿no? El tabú está centrado o ligado necesariamente a A la tu nivel capacidad de de conciencia, conciencia, claro, si por no, supuesto. Ajá, porque claro, para mí no significaba nada, excepto que su voz era muy bonita y el ritmo de la canción es muy agradable. claro. Entonces, y entendía par cosas, pero no entendía como realmente hacia dónde iba la canción. Entonces ahora pues claro, es una cuestión, una canción que habla sobre cómo ella le dice esta cosa de tú me das un tabú muy dulce, que es porque pues cuando hacemos el acto sexual siento muchas cosas como muy intensas contigo. Ujú. ¿Y por qué Entonces, era prohibido su acto? ¿Había alguna... no, o sea, porque le da esta cosa, que es justo esta como que, definición bueno, del tabú, es algo muy sagrado, sí, pero muy prohibido, entonces te da esta mezcla como deliciosa, entrando digamos. en lo sexual, en principio, bueno, en estas épocas se ha destruido, digamos, esa construcción que hubo sobre el tabú sexual, ¿no? Hay mucha más libertad, pero cuando nosotros éramos jóvenes había mucho, Claro, la sexualidad era un tabú, en claro, muchos aspectos todavía, sí, y con sus varias repercusiones sociales, que el sí, sí, tabú, sí, las personas de la comunidad LGBT, claro, las madres solteras, por ejemplo, había mucho miedo alrededor del término, claro. y no del acto como si, tal vez por eso se volvía, eh, o sea, esta prohibición lo hacía más delicioso, ¿no? Más dulce, como dice la canción. Sí, pues de alguna forma, para mí sí es esta cosa, ¿no? No sería sagrado si es que no tuviera una contradicción dentro de sí mismo. Creo que eso es parte de... A ver, ¿cómo ahí me... Creo yo que las cosas sagradas vienen con contradicción. Es como Dios es el ser más benévolo, pero igual no lo vas a poder ver, ni tocar, ni hacer nada. Bueno, Y hace cosas malvadas. Entonces, ¿por qué hace Dios cosas malvadas si Él es el más bueno y benévolo? Necesitas algo contradictorio para que esta cosa sea infinita, para que haya una... como dos engranes que se van chocando y haciendo girar las cosas. Por un lado está como lo muy positivo, lo muy gustoso, y por el otro está como lo negativo o lo no te metas ahí. bueno, puede ser, sí. Puede ser, o sea, se me hace esta idea. Pero se me hace esta idea también porque, claro, relacionado a todo esto, como cuando uno empieza a pensar cosas, le aparecen cosas o nota las cosas, ¿no? ¿Cómo se llama ese efecto? Tiene un Sinestesia. nombre. No, No, tiene un nombre en particular no, pues esta la cosa sinestesia de es cuando que conectas con... no es como cuando tú dices, ah, veo el número 3 en En todas todas partes, sí, partes y sí, cuento empiezas a 3 y cuando veo relacionar... el reloj me ves, me Sí, sale 3 3. Tiene un nombre esta cosa, pero bueno, más allá de eso, pues me seguían saliendo cosas y me apareció algo que me pareció increíble, y dentro de esto, pues yo lo llamé como un tabú supremo de la realidad. Porque estaba escuchando, pues me salió en estos videitos de Instagram. No, espero remitirlo lo mejor posible, porque ya nunca más lo volví a encontrar. Es de esas cosas que si no te quedas con eso se te van para siempre. sí, no, más ahora que todo es una inmediatez Sí. agresiva en la que Y a la bueno, mínima pierdes ajá, mucho, ¿no? Por lo menos en videos eh, cortos, si en ese momento no lo compartiste, no lo guardaste o lo que sea, ya se no lo fue. vuelves a ver Claro. jamás. Y bueno, ahí se me hacen dos cosas, ¿no? Pues al rato te cuento esto que te digo de la cosa física, pero sucedió justo que antes de esto era todo con respecto a la guerra, o la de Gaza, o la situación Bueno, con claro. Irán, y todo en los reels eran como
mucho de esta alimentación de estas cosas. Y de un día al otro todo era manualidades, ciencia y historias, lo que quieras. Desapareció por completo. De tu algoritmo, bueno, Y ahí encontramos un tabú creado al momento. O sea, mientras pues necesitas saber de cierta cosa para alimentar cierta retórica y estar pendiente de ciertas cosas, es decir, mantener tu nivel de conciencia puesto en algo, te va a aparecer. Y de un sí. rato al otro no tengo nada, no me aparece absolutamente nada de lo que Claro, me aparecía ¿quién toma antes. esa decisión por ti? Y ¿Una se ha inteligencia creado artificial? de la Sí. nada sí, esta cosa de ya ni hablemos de la guerra, ya ni hablemos de lo que pasa en Gaza, ya ni hablemos de nada. Pero bueno, Bueno, no sabemos tampoco, pero vamos a yo dejarlo nada ahí. más lo remito como a esta Claro, cosa muy una superficial. experiencia. Ajá. Y pues entonces me apareció esta cosa, que es, a ver si le explico bien. Cuando quieres ver, vemos todas las cosas a través de la luz. Para medir como la distancia o el Sí, tamaño de las cosas requieres la longitud de onda. de acuerdo. A medida que una cosa es más chiquita, requieres una longitud de onda más corta. Amplia, más corta. No, o sea, que la ondita sea más chiquita para que tú puedas ver como Ah, mucho ya, más como rápido. microscópico. Entonces eso requiere una cantidad gigantesca de energía Claro, acumulada. claro. Y si es que tú avanzaras cada vez más hacia intentar ver lo más pequeño, es decir, cuando ves en un microscopio puedes ver los átomos y todas las cosas más chiquitas que componen los átomos, los quarks, pero si quisieras seguir viendo cada vez lo más pequeño, es decir, como los píxeles que componen nuestra realidad, necesitarías de acumular una cantidad de energía en esa longitud de onda tan chiquita que generarías un agujero negro. Por lo tanto, nunca llegarías a saber de qué rayos está hecho las cosas, qué es lo que nos compone. Porque la realidad, la física genera este tabú supremo, es decir, se prefiere autodestruirse que tú puedas ver más allá. Yo lo interpreto así. Ah, Nadie bueno, me lo ha es dicho una así. especie de Dios diciendo, mira, no vas a encontrar, Hasta no vas aquí a llegar. llegaste. Y No, si no, intentas no, un poco no. más, Mejor te destruyes, esto te va a entonces explotar en la cara. hasta aquí vas a llegar. Y de alguna forma es como eso, ¿no? Ahí está esta cosa sagrada de que hasta aquí puedes saber las cosas, hasta aquí puedes llegar a consumir, hasta aquí puedes llegar a relacionarte con tal ser, con tal entidad, porque hay un límite en el que si traspasas ese límite las consecuencias son tan pesadas como la destrucción. Y luego sucedió que estábamos viendo este Claro, estamos reality en nuestro momento reality show show de magos, adivinos, chamanes, que se llama Los el Dueños del gran Destino, amos del... No, los amos del ese no, los amos del universo no. son Man y sus amigos, no. Bueno, sí, pues es un reality show en el que los concursantes son, bueno, es un reality show coreano. Esto es importante porque Sí, toda la complejidad que plantea este reality tiene que ver con una realidad social de ese país, que tal vez a nosotros no nos interpela de una forma tan directa como puede ser como a los propios ciudadanos de Corea, pero que sí sentimos cierta claro, empatía, empatizamos fuerte, bastante, sí. hay cosas con las que sí llegamos a conectar, porque nuestra sociedad también es bastante creyente en las cuestiones espirituales, limpias, energéticas, cosas chamanísticas, por ejemplo, pero son diferentes grados. O sea, les invitamos a ver. El documental está divertido. Es muy entretenido, sí está entretenido. Y es un documental en donde, como decimos, chamanes, tarotistas... perdón, es un reality show en el que chamanes, tarotistas, lectores de Sayu, que viene a ser una técnica de carta astral en la que te leen por tu fecha de nacimiento y tu nombre, ciertas variantes de tu destino. Sí, toda esta gente se mete en un concurso para decidir quién es capaz o quién puede descifrar el destino. No tenemos idea de dónde va. Bueno, pues está interesante, es un reality show. Los reality show son para eso, para entretener. Sí. Claro, pero por ejemplo ahí se me venía uno de los tabúes más, bueno, dentro de eso hay como un tabú muy fuerte que aprendimos ahí, pues, que si de niño tú has tenido, o los espíritus, las entidades tienen contacto contigo, claro, significa que estás pues condenado a servirles, a ser un chamán.
y no puedes salir de ahí a menos de que hagas ritos y cosas que no necesariamente se cumplen porque pues tu destino es tu destino. Claro, no puedes Entonces, enfrentarte a tu no destino de puedes alguna escapar forma. y más bien te van a pasar muchas cosas malas, que se te va a morir la familia o tú mismo vas a vivir hasta una edad muy corta si es que no haces caso de este Claro, no, destino no que se te ha respetas marcado. esta decisión de los Suprema. poderes, Ajá. de los espíritus, ¿no? De Claro. seres superiores a ti. Ujú. Entonces, claro, ahí aprendimos de esto. Y luego a mí se me hacía esta cosa muy interesante porque o varios de los chamanes eran gente como de mucho dinero. Particularmente uno que decía que ganaba muchísimo, fue Sí, con pues todo el ataviado con ropa muy cara y pues decía que era un chamán del, pues, no sé si gente de la farándula, políticos, sí, no, que le etcétera. contrataban en todos los Claro, y lugares. tenía como una super fama, pero él iba así como carísimo y se nota que vivía una vida cara. Ahí les Y vamos a claro, acá adelantar, les vamos a adelantar algo. Él no pasa la primera ronda. ni Bueno, siquiera. No, no tiene nada de relevancia. Lo único que tiene relevancia es su su entrada con su historia, ropa cara y claro. ya está. Y claro, por ejemplo, acá hay este tabú, esta cosa que para mí sí, que es lo que pasa cuando te enfrentas a un tabú de otro lugar o una cosa así como muy prohibida, es que acá pues la cosa es que no cobres. Cuando estás cerca de una persona que hace estos procesos como espirituales o mágicos, una cuestión como de calidad es que no te cobre, porque lo que te da miedo es que te quieran cobrar y te Claro, por eso un engañen. engaño, quieren tomarte el Claro, pelo. y porque luego al final estás como muy al servicio de la gente en realidad. Pero claro, no sé si eso es como la... No, me puse a Es que el pensar, dinero también es un tabú muy grande. sí, y esto de las posesiones, o sea, no te debes ver como alguien que le va bien en la vida, No es como, muestres eso. si te dan dinero, acepta y trata de sobrevivir, pero ya. Entonces, claro, se me hacía este quiebre, ¿no? Porque decía, ¿y qué rayos pasa? O sea, ¿dónde está la lógica de los espíritus? Nosotros intentamos darle una lógica a los espíritus, pero es un reino que no entendemos. Entonces, capaz al espíritu le da igual si tú dices, oye, me voy a un reality y vamos a ver, vamos a jugar. No, bueno, Porque parecería una cosa así como muy seria y como muy pesada, pero claro, es esta cosa inentendible, ¿no? Pusimos estos límites de cómo se supone que aún son estas cosas que no logramos entender y pues al parecer es una realidad que no se aplica a todo el mundo, porque pues ya en esa parte de Corea llevan 5000 años con esta forma de chamanismo y de adivinación y demás, y tienen sus propias reglas que no son para nada estas, y aún funcionan dentro de un territorio mágico que sí conocemos, que es esta relación con los espíritus. claro, lo interesante de este cuestionamiento es pensar que muchos de los tabúes a los que estamos acostumbrados en nuestro cotidiano son parte de la realidad social, obviamente oculta por no sé, por miedos, por vergüenza, yo qué sé, pero son parte. El hecho de que muchos, si no la mayoría, sino todos los mandatarios de Latinoamérica, por lo menos, bueno, y de Estados Unidos también en su época, estaban ligados a, bueno, y los emperadores rusos, ¿no? Estaban ligados a agentes espirituales Sí, que de alguna forma respondían a una necesidad que desde el poder netamente material no se podía responder. O ujú, sea, el mandatario de una ciudad, pueblo, país, región o como se quiera llamar, no es capaz de solucionar todos los conflictos que tiene, o por lo menos los materiales los puede trabajar, pero todo lo que tiene que ver con lo espiritual no puede. Y siempre hay esa mano derecha escondida, muchas veces, que no sale a la luz, por miedo, por vergüenza, yo qué sé, porque sigue manteniéndose como un tabú. claro, porque se supone que somos seres racionales y lo político y lo social se maneja desde lo racional. De hecho, todo nos enseñan desde muy chiquitos que todo se debe solucionar con la lógica. Claro, pero mira, tú te da vergüenza decir, pues yo uso una chamana para ciertas cosas y sin embargo en otras partes del mundo y creo que acá mismo en América Latina ya empezaron a decir esta cosa de, vamos a usar inteligencia artificial para que se creen reglas o reglamentos o cuestiones como de la constitución o cosas políticas, pero si de alguna forma esto también es como un tabú contemporáneo, es decir, ¿qué límites le debemos dar a esta cosa? ¿Le debemos tener como miedo? Si es una cosa como muy sagrada porque al parecer tienen una capacidad infinita,
pero ¿hasta dónde deberíamos ponerles los límites? Porque al final como esta cosa es esta función de limitar para que no te mates, o sea, y hay una cuestión muy de protección que también decía pues en el concepto mismo del tabú, es esta cosa de sí tiene que ver con lo sagrado, con lo religioso, con lo espiritual, pero también es de orden muy práctico, o sea, como Sí, cuántas cosas necesitamos ser tajantes para que no te desmadres, porque si no los seres humanos somos un poco dodos, así como, ¿será que puedo como, volar de aquí? claro, como a un niño cuando le prohíbes cosas, a veces la haces desde el tono de lo mágico, misterioso, Ujú, justamente buscando su bienestar. No lo haces para coartar sus libertades, sino, mira, no hagas esto porque si no va a venir el hombre de la bolsa, o el claro, no sé quién, porque en tu o mente, o el duende, ajá, porque entiendes que desde el otro lugar que intentaste, desde el racional, eh, enseñarle que eso podía perjudicarle, no lo no hay lograste. manera, claro. Pero desde este lugar misterioso en el que no hay una forma lógica de enfrentarte a esa situación más allá de el creer o ¿Acatas no, o no? claro, Ajá, eh, tienes una forma de control, pero que como dices, no tiene que ver con una necesidad, no, porque el control por control es nocivo, pero el control de los padres por lo menos muchas veces busca el bienestar del otro, ujú. o sea, de su hijo, ¿no? En particular. Y de poco, esa es la forma en la que, si lo ves a gran escala, terminan formándose los tabús sociales y que luego se terminan rompiendo cuando la sociedad mismo entiende que no son necesarios o que no le hacen bien a la comunidad o a la gente que tiene que vivir estas realidades. Sí, claro, esta cualidad como práctica del tabú es también bien interesante porque, claro, esto que dice que si es que tú acatas un tabú, te vuelves como parte de, es decir, estoy siguiendo tus reglas, Ujú. entonces como individuo cedo mi voluntad de andar preguntando por qué todas las cosas y lanzándome a hacer todas las cosas, más bien, este, lo que me dicen lo acato y funciona y puedo funcionar dentro de esto y puedo como tener éxito dentro de esto y claro la contraparte es justamente que cuando no haces esto te vuelves una persona no, se me fue la palabra como Caín cuando le hicieron la marca tiene esta palabra Como maldita, como un eh, paria. sí, ajá, estás estigmatizado. Ah, sí, bueno, Una vez que no cumples como con estas cosas, surge el estigma y lo que hace más bien la sociedad es apartarte. claro. Y esto tiene claro, una función muy práctica, ¿no? Porque eres una persona nociva, entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Que no es matarte, simplemente tú a tus reglas. O sea, si no crees en esto, te debo sacar de mi sistema. Eso desde... Ahora, eso también creo yo que generó una problemática contemporánea que es como la cultura de la cancelación o esta censura extrema a ciertas Bueno, cosas. contemporánea desde la modernidad tal vez, porque claro, piensas en la letra escarlata, por ejemplo, y Ujú, también hay esa forma de tabú hacia cierto claro, comportamiento inmoral, entre comillas, ajá, y que claro, no afecta directamente al género femenino, ujú, porque es una estigmatización, como decías, de cuestiones sociales que se transformaron en qué sé yo, en verdades que no necesariamente lo son, sino simplemente sirven a cierto, no sé, cierto poder o yo qué sé, claro, cierta forma de control. ajá, son los usos que el poder le da como a todos estos mecanismos de control que al final sí tienen un uso práctico, pero también pueden ser como estas cosas de discriminación, como toda la epidemia del VIH, del Claro. SIDA, fue este gran estigma sobre toda una comunidad, eh, sobre prácticas sexuales, sobre gente común y corriente que de hecho estaba ya en problemas muy graves y esto se usó como para recluirles aún Ujú. más, como para tratar de sacarles lo más posible de la sociedad y era completamente inválido, además que generaba un montón de malentendimientos sobre cómo funcionaba una enfermedad y eso hizo que se causen un montón de otros problemas. Por eso hay que escuchar con cuidado lo que dice la gente que tiene poder, porque muchas veces usan estos recursos eh, para
¿cómo decirlo? Para denigrar, para afectar directamente a cierto grupo social particular, para estigmatizar, como dijimos antes, a una etnia como particular, de nuevo, o sea, valga la redundancia. Son estos conflictos de racialización también, en los que de alguna forma el tabú se sirve, o sea, sirve este discurso tabuoso, tabuesco, eh, como una forma de implantar miedo, y el miedo descontrola a la final. Claro, yo creo que ahí está el lado, para mí, uno de los mayores problemas de la mentalidad humana, que es llegar a un pensamiento supersticioso. Es esta cosa que no está asido a nada, no genera un beneficio social, sino que simplemente te hace temer las cosas porque sí, porque capaz y si me acerco a esta persona me pasa algo. Ujú. Y eso es un gran mecanismo de control y una forma de autodestrucción muy fuerte. Entonces hay que huir como de todas estas cosas que sean supersticiosas, que no estén basadas en nada. Es decir, es muy importante tener esta noción de, de límites y de cosas sagradas y de rituales y de formas que sabes que te benefician a ti, que benefician a los otros, sobre los que contemporáneamente podemos pensar. O sea, tenemos tanta información y tanta despliegue de cuestiones científicas, antropológicas, sociales. Puedes pensar al respecto de todas estas cosas, de estas reglas que se imponen, que se nos han dado, y verificar desde tu propia experiencia que sí puede funcionar, que no, cuáles son los límites que quieres transgredir y que valdría la pena transgredir en beneficio tuyo y de los otros, y alejarse de todas estas cuestiones supersticiosas. Y es muy claro, cuando le estás haciendo daño a alguien, a ti o a otra persona, es que eso ya no vale. Sí, bueno, y me voy a permitir citar un tweet que es eh, nuestro nuevo muro de los aforismos, pero que es muy interesante. El error estuvo en prohibir la manzana. Si hubiesen prohibido la serpiente, Adán se habría comido la serpiente. Los seres humanos nos dedicamos a construir vallas, cercas, alrededor de aquellas cosas que nos son importantes. Marcamos nuestro territorio material y mentalmente, y así ponemos un orden al caos de la existencia. Y luego pasamos mucho tiempo de nuestra vida fantaseando en cómo romper ese orden, en cómo sería pasar al otro lado de la verja y sentir el pasto vecino, el viento salvaje y las formas agrestes de la otredad que habita afuera. En esa frágil línea, en ese tira y afloja entre la voluntad férrea y el destino y el deseo irrefrenable está el tabú. ¿Qué habría pasado si Adán y Eva no hubieran mordido la manzana prohibida? Tal vez seguiríamos en un paraíso de infinita benevolencia y paz. No conoceríamos la lujuria, la gula, la pereza, placeres destructivos, pero placeres al fin y al cabo, que a su vez son retos espirituales y físicos que nos obligan a decidir, nos dan una razón de ser y con ello nos otorgan el mayor y el más complejo de los placeres de la vida, aprender. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer a la Radio Mente Mente por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como el Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube. También tenemos un grupo de WhatsApp donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos, entre muchas otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por mentemente.net. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad.
Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos del Palo Encebado.